Él fingió ser pobre para ganarla, pero cuando ella descubrió la verdad en el altar, Sofía Martínez nunca imaginó que el hombre que había conquistado su corazón con humildad y trabajo duro era en realidad uno de los herederos más ricos de España. Pero lo que menos podía imaginar era que su mentira saldría a la luz en el peor momento posible, cuando estaban a punto de casarse frente a toda su comunidad. Esta es la historia de cómo una mentira nacida del amor se convirtió en la traición más dolorosa, y cómo a veces, para merecer el amor verdadero, primero debemos perderlo todo. Todo comenzó en una calurosa tarde de agosto en Madrid, cuando Sofía terminaba su turno doble en el Hospital Universitario La Paz. A los 24 años, Sofía había convertido el sacrificio en un arte, trabajaba 14 horas diarias como enfermera para mantener a su madre Carmen, que sufría de diabetes y no podía trabajar. Cada euro que ganaba tenía un destino: alquiler, medicinas, comida, y si sobraba algo, se guardaba religiosamente en una lata de café para su sueño más grande: abrir algún día una clínica gratuita para inmigrantes como su familia. Esa tarde, mientras empujaba su vieja motocicleta Vespa, que se había descompuesto a 3 cuadras del hospital, Sofía no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El motor había empezado a hacer ruidos extraños durante la mañana, pero ella no tenía dinero para llevarlo al mecánico, así que había decidido convencerlo de que funcionara solo un día más. ¿Necesita ayuda? La voz masculina la hizo levantar la vista del motor humeante. Frente a ella estaba un hombre de unos 28 años, alto, cabello castaño ligeramente desordenado y unos ojos verdes que brillaban con genuina preocupación. Sus manos estaban manchadas de grasa, llevaba un overol azul con el nombre Diego bordado en el pecho y tenía esa sonrisa torcida que hacía que las mujeres se sintieran especiales. Si esta historia de amor, traición y redención te está atrapando tanto como a mí me atrapa contarla, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de este increíble viaje emocional que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Soy Diego Silva, se presentó limpiándose las manos en un trapo antes de ofrecérsela. Trabajo en la oficina mecánica de la esquina. Esta belleza italiana solo necesita un poco de cariño. Lo que Sofía no sabía era que estaba hablando con Diego Valdemar, heredero del imperio hotelero Valdemar, valorado en 400 millones de euros. 5 meses atrás, Diego había tomado la decisión más radical de su vida: fingir ser pobre para encontrar amor verdadero. Cansado de mujeres que cambiaban de personalidad cuando descubrían su apellido, harto de relaciones calculadas donde cada beso se sentía como una transacción, Diego había creado una identidad completamente nueva. Con la ayuda de Miguel Santos, su único amigo real, había alquilado un apartamento modesto en el barrio obrero de Cuatro Caminos, había aprendido mecánica básica y había estudiado cómo vivir con 1,20 euros al mes. No se preocupe por el pago, le dijo Diego mientras diagnosticaba el problema de la motocicleta. Solo necesita un filtro de aire nuevo y algo de aceite. Entiendo lo que es trabajar duro para llegar a fin de mes. Sofía lo observó trabajar, notando cómo sus manos, aunque manchadas de grés, se movían con una precisión que hablaba de educación, de cuidado. Había algo en la manera en que Diego hablaba, una elegancia natural en sus gestos que contrastaba con su apariencia humilde. ¿Cuánto le debo?, preguntó Sofía cuando Diego terminó de reparar la moto, esperando una cuenta que la obligaría a elegir entre cenar esa noche o pagar el arreglo. Invíteme a un café algún día y estamos en paz, sonrió Diego, y Sofía sintió que algo se derretía en su pecho. Durante las siguientes semanas, Sofía y Diego comenzaron a encontrarse casualmente. Él aparecía en la cafetería cerca del hospital durante sus descansos, siempre con alguna excusa: había terminado temprano el trabajo, pasaba por ahí, quería devolver el bolígrafo que ella había olvidado. Sofía, que había aprendido a desconfiar de los hombres después de relaciones pasadas, donde descubrían que ella no tenía nada que ofrecer, se encontró bajando la guardia. Diego era diferente.
Nunca parecía molestarse por sus uniformes arrugados después de turnos de 12 horas. Cuando ella tenía que cancelar planes porque había surgido una emergencia en el hospital, él lo entendía perfectamente. Más aún, parecía genuinamente fascinado cuando ella hablaba de su trabajo, de sus pacientes, de sus sueños de ayudar a más personas. «Me encanta cómo se te iluminan los ojos cuando hablas de tu trabajo», le dijo una tarde mientras compartían bocadillos en el pequeño parque cerca del hospital. «Se nota que realmente amas lo que haces». Diego no mentía. Por primera vez en su vida, estaba experimentando lo que significaba ser valorado por sus ideas, su personalidad, su carácter, en lugar de su cuenta bancaria. Sofía hablaba con él durante horas sobre medicina, sobre política, sobre libros, sin jamás preguntarle dónde vivía exactamente o qué modelo de coche conducía. La química entre ellos era innegable. Sofía se encontraba esperando sus mensajes, sonriendo cuando veía su nombre en la pantalla del teléfono. Diego, por su parte, descubría que nunca había sido tan feliz como en esas tardes simples, comiendo comida barata y hablando de todo y nada. Pero vivir una mentira, incluso una bien intencionada, requiere mantenimiento constante. Diego tuvo que inventar historias sobre su familia. Sofía murieron cuando era joven, sobre su educación, Sofía adolescidos para trabajar, sobre sus planes futuros. Algún día tendré mi propia oficina. Cada mentira se construía sobre la anterior, creando una red cada vez más compleja de falsedades. El primer momento realmente difícil llegó cuando Sofía lo invitó a conocer a su madre. Carmen Martínez era una mujer de 52 años que había llegado a España desde Ecuador cuando Sofía tenía 12 años, buscando mejores oportunidades para su hija. Trabajaba limpiando casas hasta que la diabetes la obligó a jubilarse prematuramente. «Mijo», le dijo Carmen a Diego la primera vez que lo conoció, «tienes buenas manos, pero hay algo en tus ojos que no entiendo, como si vieras el mundo de una manera diferente». Diego sintió un escalofrío. Carmen tenía esa intuición que solo desarrollan las mujeres que han luchado toda su vida. Pero Sofía intervino rápidamente. «Mamá, Diego es muy inteligente. Lee mucho en su tiempo libre». Durante los meses siguientes, Diego vivió genuinamente como una persona de clase trabajadora. Aprendió a preocuparse por el precio del pan, a planificar comidas con presupuesto limitado, a tomar el metro en lugar de taxis. Pero más importante, aprendió a ver Madrid desde la perspectiva de Sofía, los barrios donde ella había crecido, las dificultades que enfrentaban las familias inmigrantes, la realidad de vivir sin red de seguridad. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», le dijo Sofía una noche mientras caminaban por el Retiro, después de un picnic con comida que habían preparado juntos para ahorrar dinero. «Que nunca te quejas. Trabajas duro, siempre estás de buen humor y siempre encuentras maneras de hacer que me sienta especial sin gastar dinero». Diego sintió una punzada de culpa. Si ella supiera que el ramo de flores que encontré en un mercado con descuento había costado 200 euros, o que el amigo que me consiguió entradas gratis para el concierto era en realidad una llamada telefónica a su asistente personal. Pero había momentos en que la mentira se sentía más real que su vida anterior. Como cuando Sofía trabajó 4 turnos seguidos para pagar el medicamento de su madre y se quedó dormida en el sofá del hospital de puro agotamiento. Diego la cubrió con su chaqueta y se quedó despierto toda la noche velando su sueño, sintiendo una ternura que nunca había experimentado hacia ninguna de las mujeres de su círculo social. Como cuando Sofía le enseñó a cocinar lentejas para que rinda el dinero toda la semana, y él se encontró genuinamente disfrutando del proceso de crear algo delicioso con ingredientes simples. En su vida anterior, las comidas eran eventos en restaurantes de 5 estrellas, donde el precio de una botella de vino podía pagar el alquiler de Sofía durante un mes. La relación se profundizó cuando Sofía tuvo que trabajar turnos nocturnos durante una semana particularmente difícil en el hospital. Diego aparecía cada noche a las 3 de la mañana con café caliente y algo de comer, diciendo que no podía dormir de todas formas. «No tienes que hacer esto», le dijo Sofía una de esas noches,
mientras tomaban café en el jardín del hospital, bajo las estrellas. «Quiero hacerlo», respondió Diego, y era completamente cierto. «Me gusta cuidarte. Nunca nadie había hecho algo así por mí», admitió Sofía, recostándose contra su hombro. «Siempre he sido yo la que cuida a otros». En ese momento, Diego estuvo a punto de confesarle todo. Las palabras estaban en su garganta. «Sofía, hay algo que necesito decirte». Pero entonces ella agregó: «Me tranquiliza saber que estás aquí porque quieres estar, no porque tengas segundas intenciones o porque esperes algo de mí que no puedo dar». Diego se calló. ¿Cómo podía decirle que toda su relación estaba construida sobre una mentira fundamental? Los problemas comenzaron a intensificarse cuando la familia Valdemar empezó a presionar para que Diego regresara a sus responsabilidades. Elena Castillo, su prometida desde la infancia en un arreglo entre familias millonarias, había estado esperando pacientemente que Diego superara su fase rebelde, pero su paciencia se estaba agotando. «Tu padre está furioso», le dijo Miguel durante una de sus reuniones secretas en un café alejado del barrio de Sofía. «Elena está amenazando con romper el compromiso si no regresas para la gala benéfica de la fundación familiar. Eso significaría perder el apoyo de la familia Castillo». «No me importa», respondió Diego, pero sabía que no era tan simple. Su ausencia estaba afectando los negocios familiares, y había responsabilidades que solo él podía cumplir. Diego Miguel lo miró seriamente. «¿Qué vas a hacer? No puedes mantener esta mentira para siempre. Sofía merece saber la verdad». «Lo sé», suspiró Diego, «pero ¿cómo le digo que todo en lo que cree sobre mí es falso? ¿Cómo le explico que la razón por la que su madre pudo pagar el medicamento nuevo es porque yo le di dinero al farmacéutico? Que la razón por la que consiguió más horas en el hospital es porque hice una donación anónima». Diego había estado ayudando a Sofía en secreto durante meses. Cada vez que ella mencionaba una dificultad económica, él encontraba maneras discretas de solucionarla. Pero ahora se daba cuenta de que había estado manipulando su vida, incluso con las mejores intenciones. Mientras tanto, Elena había contratado a un investigador privado para descubrir qué estaba haciendo Diego. Cuando recibió las fotos de él besando a Sofía en el parque, sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Elena Castillo no era simplemente una mujer rica y caprichosa. Había estado enamorada de Diego desde que tenían 15 años, y había rechazado a docenas de pretendientes, esperando que él madurara y cumpliera con su compromiso. Ver que se había enamorado de una cualquiera la devastó, pero también la enfureció. «Así que esto es por lo que me has estado evitando», murmuró Elena mirando las fotos. «Por una enfermera de barrio. ¿Has estado alguna vez en una situación donde una mentira pequeña se vuelve tan grande que no sabes cómo salir de ella? ¿Crees que Diego debería confesarle la verdad a Sofía, aunque eso signifique perderla? Cuéntame en los comentarios qué harías tú en su lugar». Elena decidió investigar más sobre Sofía. Lo que descubrió la sorprendió. Sofía era genuinamente buena persona, trabajadora, dedicada a su familia y pacientes. Pero eso solo hizo que Elena la odiara más. No podía competir contra la virtud auténtica con su riqueza y conexiones. Pero Elena era inteligente y paciente. En lugar de confrontar directamente a Diego, decidió acercarse a Sofía. Se presentó en el hospital un día, vestida modestamente, fingiendo ser trabajadora social. «Señorita Martínez», le dijo, «estoy haciendo un seguimiento de casos de familias que reciben asistencia médica. He notado que su madre ha tenido acceso a medicamentos muy costosos recientemente. ¿Podría explicarme cómo los han conseguido?». Sofía se puso nerviosa. Era cierto que su madre había estado recibiendo un tratamiento mucho mejor últimamente, y ella no entendía completamente cómo. «Hemos tenido suerte con descuentos y programas de asistencia», respondió vagamente. Elena tomó nota mental de todo. Había algo extraño en la situación financiera de Sofía, y estaba determinada a descubrir qué era. Mientras tanto, Diego había tomado una decisión. No podía seguir viviendo la mentira. Planeó una noche especial para confesarle todo a Sofía y pedirle que se casara con él. Había comprado un anillo modesto pero hermoso,
y había ensayado el discurso cientos de veces. La noche elegida era un viernes. Diego llevó a Sofía a la azotea de su edificio. Había convenido al dueño de que se la prestara, donde había montado un picnic bajo las estrellas con luces de Navidad que había comprado en una tienda de segunda mano. «Diego, esto es hermoso», dijo Sofía, genuinamente emocionada. «¿Cómo conseguiste que el señor García te dejara subir aquí?» «Le prometí arreglar la puerta del edificio gratis», mintió Diego una vez más, odiándose por ello. Durante la cena, Diego reunió todo su valor. «Sofía», comenzó, «hay algo importante que necesito decirte». Pero en ese momento, el teléfono de Sofía sonó. Era una emergencia en el hospital, un accidente múltiple, y necesitaban a todo el personal disponible. «Lo siento mucho», se disculpó Sofía, mientras se levantaba apresuradamente. «¿Podemos hablar mañana?» «Por supuesto», sonrió Diego, guardándose el anillo. «Ve a salvar vidas». Esa noche, mientras Sofía trabajaba en el hospital, Diego caminó por las calles de Madrid reflexionando sobre su vida. En 5 meses viviendo como persona normal, había experimentado más felicidad genuina que en sus 28 años anteriores. Pero todo estaba construido sobre mentiras. Al día siguiente, antes de que Diego pudiera confesarle la verdad, Sofía llegó a su apartamento con noticias que lo dejaron sin palabras. «Diego», dijo con los ojos brillando de emoción, «me ofrecieron una beca para especializarme en medicina tropical. Podría estudiar en Barcelona y después trabajar con Médicos Sin Fronteras. Es todo lo que siempre he soñado». Diego sintió como si le hubieran arrebatado el aire de los pulmones. «Eso es increíble, Sofía. ¿Cuándo empezarías?» «En 2 meses», respondió ella. Pero entonces su expresión cambió. «Pero no sé si puedo aceptar. Significaría dejar a mi madre y dejarte a ti». «Sofía», Diego la tomó de las manos, «no puedes rechazar esa oportunidad por mí». «¿Por qué no?», preguntó ella, acercándose. «Diego, yo creo que me he enamorado de ti». En ese momento, con Sofía mirándolo con ojos llenos de amor y confianza, Diego tomó la decisión más egoísta de su vida. En lugar de confesar la verdad, le pidió que se casara con él. «Sofía Martínez», dijo arrodillándose con el anillo en la mano, «¿te casarías conmigo? Podemos encontrar una manera de que hagas tu especialización. Te apoyaré en todo». Sofía se cubrió la boca con las manos, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sí, sí, Diego, sí». Mientras se besaban, Diego se prometió que le confesaría la verdad después de la boda. Una vez que estuvieran casados, una vez que Sofía supiera cuánto la amaba, seguramente podría entender por qué había mentido. Los preparativos de la boda fueron agridulces para Diego. Sofía estaba radiante, planeando una ceremonia simple en la iglesia de San Antonio, en el corazón de su barrio. Había invitado a sus colegas del hospital, a vecinos, a la familia extendida que la había acogido cuando llegó de Ecuador. «Será perfecto», le decía Sofía mientras planeaban los detalles. «Simple, auténtico, rodeado de las personas que realmente nos aman». Diego asentía, sintiendo que cada día de preparación era una mentira más agregada a la montaña de falsedades que había creado. Una semana antes de la boda, Elena decidió actuar. Había investigado lo suficiente y tenía todas las pruebas que necesitaba. Pero en lugar de confrontar a Diego directamente, decidió que la manera más efectiva de recuperarlo era destruir su relación con Sofía públicamente. Elena contrató los servicios de un investigador que se especializaba en infiltración. Le pidió que se hiciera pasar por periodista de Sociedad y que buscara a Sofía para una entrevista sobre bodas de personas comunes. «Señorita Martínez», le dijo el falso periodista cuando la abordó fuera del hospital, «estoy haciendo un artículo sobre el amor verdadero en tiempos modernos. Me han dicho que usted tiene una historia hermosa». Sofía, halagada e inocente, accedió a hablar. Durante la entrevista, mencionó detalles sobre Diego, dónde trabajaba, cómo se habían conocido, sus planes para el futuro. «Es increíble haber encontrado a alguien tan auténtico», le dijo al investigador. «En un mundo donde todos parecen obsesionados con el dinero y el estatus,
Diego me ama por quien soy realmente. Esas palabras llegaron directamente a Elena a través del investigador. Era el momento perfecto para actuar. El día de la boda amaneció soleado y perfecto. Sofía se despertó en casa de su madre, rodeada de las mujeres de su vida. Carmen, las enfermeras del hospital que se habían convertido en sus hermanas, las vecinas que la habían visto crecer. Su vestido era simple pero elegante, comprado en una tienda de novias de segunda mano, pero alterado con amor por una costurera del barrio. «Estás hermosa, mija», le dijo Carmen, mientras le acomodaba el velo que había pertenecido a su propia madre. «Ese muchacho Diego es afortunado». Pero Carmen tenía una expresión preocupada que Sofía notó. «¿Qué pasa, mamá?» «Nada, hija», mintió Carmen. «Solo, ten cuidado, a veces las cosas que parecen demasiado buenas para ser ciertas». «Mamá», la interrumpió Sofía. «Diego me ama de verdad». En otra parte de la ciudad, Diego se preparaba en su apartamento secreto, el modesto que había alquilado para mantener su fachada. Miguel estaba con él, intentando por última vez hacerlo entrar en razón. «Diego, todavía puedes decirle la verdad», le suplicó Miguel. «Antes de que lleguen al altar, explícale por qué mentiste, dile cuánto la amas». «No puedo arriesgarme a perderla», respondió Diego, ajustándose la corbata barata que había comprado para la ocasión. «Una vez que estemos casados, encontraré la manera de explicárselo gradualmente. Y si se entera por otros medios», insistió Miguel. «Elena está furiosa, no va a quedarse de brazos cruzados». «Elena no sabe dónde estoy», dijo Diego, pero había incertidumbre en su voz. La iglesia de San Antonio se llenó de invitados sencillos pero alegres. Los colegas de Sofía del hospital habían decorado el lugar con flores del mercado, y el coro de la iglesia había preparado canciones especiales. Era exactamente el tipo de boda que Sofía había soñado, llena de amor auténtico y gente real. Diego llegó nervioso pero feliz. Al ver a Sofía caminar hacia él del brazo de don Carlos, el vecino anciano que había servido como figura paterna desde que llegó a España, sintió que su corazón podía explotar de amor y culpa simultáneamente. Sofía estaba radiante, su sonrisa iluminaba toda la iglesia, y sus ojos solo tenían espacio para Diego. En ese momento, él casi olvidó todas sus mentiras. Casi creyó que podrían tener un futuro construido sobre el amor que habían desarrollado. El padre González, que había conocido a Sofía desde que era una adolescente, ofició la ceremonia con cariño paternal. «Estamos aquí reunidos para celebrar el amor entre Sofía y Diego», comenzó. «Un amor que ha florecido en la simplicidad y la autenticidad». Cada palabra era un puñal para Diego, pero también una confirmación de lo que había encontrado con Sofía, algo real, algo genuino, algo que valía cualquier sacrificio. Los votos fueron emotivos. Sofía habló sobre encontrar en Diego a alguien que la amaba sin pretensiones, sin juegos, sin falsedad. Diego, luchando contra las lágrimas, prometió ser siempre honesto con ella y proteger su corazón como el tesoro que es. Mientras intercambiaban anillos, Diego se permitió creer que tal vez, después de todo, podrían ser felices. Tal vez la mentira inicial no importaría una vez que Sofía viera cuánto había cambiado su vida. Pero entonces, justo cuando el padre González preguntó si alguien tenía objeciones al matrimonio, las puertas de la iglesia se abrieron de par en par. «Sí», gritó una voz femenina, que cortó el aire como una navaja. «Yo tengo una objeción». Elena Castillo entró a la iglesia como una tormenta elegante. Vestía un traje de chaqueta negro de Chanel, tacones que resonaban contra el suelo de mármol, y llevaba un maletín que claramente contenía documentos importantes. Detrás de ella venían dos hombres en trajes caros, que obviamente eran abogados o investigadores. «Este matrimonio no puede continuar», declaró Elena con voz clara y autoritaria, «porque está basado en una mentira fundamental». El silencio en la iglesia era ensordecedor. Sofía miró a Diego con confusión, esperando que él dijera algo, que negara lo que fuera que esta mujer extraña estaba insinuando. Pero Diego se había puesto pálido como un fantasma. «Señora», intervino el padre González, «esta es una ceremonia religiosa. Si tiene alguna objeción legal,
Mi objeción es moral y legal, interrumpió Elena, abriendo su maletín. Este hombre ha estado viviendo bajo una identidad falsa. Elena sacó una serie de fotografías y documentos. Señoritas y señores, dijo dirigiéndose a toda la congregación, el hombre que conocen como Diego Silva, es en realidad Diego Valdemar, heredero del imperio hotelero Valdemar, valorado en 400 millones de euros. Un murmullo de shock recorrió la iglesia. Sofía sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. ¿Qué está diciendo?, murmuró. Elena se acercó al altar, sus tacones marcando cada paso como una cuenta regresiva. Señorita Martínez, este hombre ha estado fingiendo ser pobre durante los últimos 6 meses. Ha estado viviendo en un apartamento alquilado, trabajando en una oficina mecánica como parte de una elaborada mentira para seducirla. Eso no es, comenzó Diego, pero Elena lo interrumpió. No es cierto. Elena mostró fotografías de Diego en eventos de sociedad, en su verdadero apartamento de lujo, saliendo de automóviles que costaban más que el salario anual de Sofía. Aquí está en la gala benéfica de su familia hace 8 meses. Aquí está en su oficina de director ejecutivo. Y aquí, mostró la fotografía más devastadora, está conmigo en nuestro compromiso oficial hace 2 años. Compromiso, Sofía sintió que las palabras salían de su boca como si pertenecieran a otra persona. Hemos estado prometidos desde la infancia, continuó Elena despiadadamente. Diego desapareció hace 6 meses diciendo que necesitaba encontrarse a sí mismo antes de que nos casáramos. Aparentemente, encontrarse a sí mismo significaba mentirle a una mujer inocente. Sofía se giró hacia Diego, sus ojos llenos de una mezcla de confusión, dolor y horror creciente. Diego, susurró, dime que esto no es cierto. Diego abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Cómo podía negar evidencia fotográfica? ¿Cómo podía explicar 6 meses de mentiras en medio de una iglesia llena de gente? Dime que no me has estado mintiendo durante todo este tiempo, suplicó Sofía, su voz rompiéndose. El silencio de Diego fue más devastador que cualquier confesión. Oh, Dios mío. Sofía se llevó las manos a la cara. Es cierto, todo es cierto. Elena continuó su ataque con la precisión de un cirujano. Señorita Martínez, ¿se ha preguntado alguna vez cómo su madre pudo acceder repentinamente a medicamentos caros? ¿Cómo consiguió más horas en el hospital? ¿Cómo se solucionaron mágicamente varios de sus problemas financieros? Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. Cada momento de felicidad de los últimos 6 meses se recontextualizó instantáneamente como manipulación, como caridad, como el juego cruel de un hombre rico aburrido. Tú, susurró Sofía mirando a Diego, ¿tú has estado comprando mi vida? Sofía, no. Diego finalmente encontró su voz. No es así, te amo, todo lo que sentimos es real. ¿Real? Sofía se quitó el velo de un tirón. ¿Qué es real, Diego? ¿Tu nombre? ¿Tu trabajo? ¿Tu apartamento? ¿Algo de lo que me dijiste es verdad? Mis sentimientos por ti son verdaderos, gritó Diego desesperadamente. Sofía, me enamoré de ti, por eso mentí, quería que me amaras por quien soy, no por mi dinero. Pero no sé quién eres. Sofía lanzó su ramo de flores al suelo. He estado enamorada de un fantasma, de una mentira que creaste para entretenerte. No fue entretenimiento. Diego se acercó, pero Sofía retrocedió. Sofía, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía ahora. ¿Explicar cómo me convertí en tu proyecto de caridad? ¿Explicar cómo has estado riéndote de mi ingenuidad? Nunca me he reído de ti. Diego estaba desesperado. Sofía, cambiaste mi vida. Me enseñaste lo que realmente importa. Por eso estoy aquí. Por eso quiero casarme contigo. ¿Casarte conmigo? Sofía se rió con amargura. ¿Con qué versión de mí? ¿Con la pobre enfermera que creó tu imaginación? Porque esa soy yo, Diego. Soy exactamente lo que ves, una mujer que trabaja 14 horas al día para sobrevivir. No hay versión secreta rica de mí esperando a ser descubierta. Sofía se dirigió a toda la congregación, que había estado observando el drama con una mezcla de shock y horror. Familia, amigos,
lo siento mucho por esto. Aparentemente he sido una tonta durante 6 meses. Sofía, no te vayas, suplicó Diego, tratando de seguirla mientras ella caminaba hacia la salida de la iglesia. Podemos solucionar esto, el dinero no importa, podemos vivir como quieras. Sofía se detuvo en la puerta de la iglesia y se giró para mirarlo una última vez. El dinero no importa, fácil de decir cuando siempre lo has tenido. Diego, tú has estado jugando a ser pobre, yo he estado viviendo en la pobreza real, esa es la diferencia. Te amo, gritó Diego mientras Sofía salía de la iglesia. No, respondió Sofía sin voltearse. Amabas la idea de mí, amabas sentirte noble salvando a la pobre enfermera, pero nunca me conociste realmente, porque nunca fuiste honesto conmigo. Sofía corrió fuera de la iglesia, seguida por su madre y las mujeres que la habían acompañado esa mañana. Diego se quedó en el altar, solo, rodeado por los restos de la boda que había destruido con sus mentiras. Elena se acercó a él con una expresión que era mitad triunfo, mitad compasión genuina. Diego, dijo suavemente, es hora de volver a casa. Si esta historia te está rompiendo el corazón tanto como a mí me parte el alma contarla, no olvides darle like para apoyar historias que nos recuerdan que el amor verdadero solo puede construirse sobre la honestidad absoluta. Los días siguientes fueron un infierno para Sofía. La historia se había extendido por todo el hospital, por el barrio, incluso había aparecido en algunas revistas de chismes como la boda que escandalizó a la alta sociedad. Sofía se convirtió en objeto de pena, curiosidad y en algunos casos, burla cruel. La pobre ni se dio cuenta de que estaba saliendo con un millonario. Escuchó que decían las enfermeras en el vestidor. Yo me hubiera dado cuenta enseguida, comentó otra. Sus manos eran demasiado suaves para ser de mecánico. Sofía pidió vacaciones en el hospital. No podía soportar las miradas de lástima, las preguntas susurradas, la atención no deseada. Se encerró en su apartamento con su madre, rechazando llamadas telefónicas y ignorando los ramos de flores caras que Diego enviaba diariamente. «Mija», le dijo Carmen una tarde mientras Sofía permanecía en la cama, sin comer, sin hablar, «ese muchacho está sufriendo también». «¿Sufriendo?». Sofía se incorporó por primera vez en días. «Mamá, él tiene 400 millones de euros. ¿Cómo puede estar sufriendo? El dinero no cura el corazón roto», respondió Carmen sabiamente, «pero tampoco justifica las mentiras». Sofía había estado procesando no solo la traición, sino todas las implicaciones de lo que había descubierto. Cada momento de felicidad de los últimos 6 meses se había recontextualizado. El café que Diego le llevaba al hospital no era un gesto dulce de su novio trabajador, era limosna de un millonario. Las flores que encontró en oferta probablemente costaban más que su alquiler mensual, pero lo que más la devastaba era la realización de que nunca había conocido realmente a Diego. El hombre del que se había enamorado era una ficción cuidadosamente construida. ¿Cómo podía estar segura de que alguno de sus sentimientos hacia él había sido real? Mientras tanto, Diego había regresado a su vida anterior, pero era un hombre completamente diferente. Elena había conseguido lo que quería, él había vuelto a casa, había retomado sus responsabilidades en la empresa, y habían reanudado oficialmente su compromiso. Pero era como estar casado con un zombi elegante. «Diego», le dijo Elena una noche durante una cena en su apartamento de lujo en el barrio de Salamanca, «sé que esto es difícil, pero necesitas superarlo». Ella era una distracción, repitió Diego amargamente. «Elena, estaba enamorado de ella». «Estabas enamorado de la idea de ella», corrigió Elena, «de la idea de ser noble, de ser diferente. Pero esa vida no era real, Diego. Esta es tu vida real». Elena no estaba completamente equivocada. Diego comenzó a preguntarse si sus sentimientos por Sofía habían sido genuinos, o si había estado enamorado de la versión de sí mismo que había creado para ella, el hombre trabajador, humilde, auténtico que nunca había sido realmente. Pero entonces recordaba momentos específicos, la manera en que Sofía se iluminaba cuando hablaba de sus pacientes,
cómo se quedaba dormida en su hombro después de turnos dobles, la alegría genuina en sus ojos cuando él aparecía con café a las 3 de la mañana. Esos momentos habían sido reales, independientemente de las mentiras que los rodeaban. Un mes después de la boda fallida, Diego tomó una decisión que escandalizó a su familia y sorprendió incluso a Elena. Renunció a su puesto en la empresa familiar y anunció que se mudaría a un apartamento modesto para vivir realmente como persona de clase trabajadora. «Te has vuelto loco», le gritó su padre, don Fernando Valdemar. «Vas a tirar a la basura un imperio de 400 millones por una enfermera que ni siquiera quiere verte». «No lo hago por ella», respondió Diego con una calma que sorprendió a todos. «Lo hago por mí. Descubrí que la persona que fingí ser durante 6 meses es quien realmente quiero ser». Diego se mudó a un apartamento de verdad en el mismo barrio donde había vivido su mentira. Pero esta vez no había red de seguridad, no había dinero familiar en el banco, no había asistente personal solucionando problemas detrás de escena. Consiguió trabajo en una oficina mecánica real y comenzó a vivir con un salario de 1,20 euros al mes. La transformación fue brutal. Diego, que nunca había tenido que preocuparse por dinero, experimentó por primera vez la ansiedad de llegar a fin de mes, el cansancio real del trabajo físico, la humildad de no poder permitirse lujos. Pero extrañamente cada día difícil lo acercaba más a la persona que había pretendido ser con Sofía. Elena intentó esperar, pensando que Diego regresaría cuando la realidad de la pobreza lo golpeara. Pero cuando pasaron 3 meses y él seguía firme en su decisión, ella tomó medidas drásticas. «Si no regresas conmigo voluntariamente», le dijo durante una visita sorpresa a su apartamento, «le contaré a Sofía que todo esto es otra actuación, que sigue siendo rico y que esto es solo otro juego para reconquistarla». «Hazlo», respondió Diego tranquilamente. «Pero no sería cierto. Renuncié a todo, Elena, legalmente, oficialmente. No tengo acceso a la fortuna familiar». Elena se quedó sin palabras. No había esperado que Diego llegara tan lejos. Mientras tanto, Sofía había regresado al trabajo, pero seguía rota emocionalmente. Había rechazado la beca para estudiar en Barcelona porque ya no tenía energía para perseguir sueños. Se había vuelto mecánica en su trabajo, cumplía con sus deberes profesionales, pero había perdido la pasión que antes la caracterizaba. «Doctora», le dijo un día el doctor Ramírez, el jefe de enfermería, «está preocupado por usted. Hace meses que no sonríe». «Estoy bien», mintió Sofía, concentrándose en las historias clínicas. Pero no estaba bien. El daño no era solo la traición de Diego, era la pérdida de confianza en su propio juicio. Si había sido tan ciega a las mentiras de Diego, ¿cómo podía confiar en sus decisiones sobre cualquier otra cosa? El primer contacto indirecto entre Sofía y Diego llegó 6 meses después de la boda fallida. Carmen había estado comprando en el mercado cuando vio a Diego cargando cajas en la oficina mecánica donde trabajaba. Sus manos estaban genuinamente callosas ahora. Su ropa tenía manchas reales de grasa y había perdido peso. «Se ve diferente», le contó Carmen a Sofía esa noche. «Más real». «No me importa cómo se vea», respondió Sofía. Pero Carmen notó que era la primera vez en meses que Sofía mostraba alguna emoción al hablar de Diego. Una semana después, Sofía no pudo resistir la curiosidad. Caminó por el barrio donde Diego había fingido vivir y lo vio saliendo de la oficina mecánica al final de su turno. El contraste con el hombre que había conocido era sorprendente. Este Diego se veía cansado, humilde, genuinamente trabajador, pero Sofía se alejó antes de que él la viera. Aún no estaba lista para enfrentar esos sentimientos complicados. El primer contacto real llegó de manera inesperada. Sofía estaba trabajando en el hospital cuando trajeron a un hombre herido en un accidente de trabajo. Era Diego. «¿Qué pasó?», preguntó Sofía profesionalmente mientras examinaba sus heridas. «Un motor explotó», respondió Diego débilmente. «Necesito puntos en la mano». Mientras Sofía limpiaba y cosía la herida, ambos permanecieron en silencio. Pero Sofía no pudo evitar notar los detalles. Las manos de Diego estaban genuinamente callosas ahora,
Olía a grasa y trabajo duro, y había una humildad en su postura que nunca había visto antes. Sofía, murmuró Diego mientras ella terminaba los puntos. Sé que no tengo derecho a decir esto, pero nunca dejé de amarte. No, Sofía se quitó los guantes médicos bruscamente. No tienes derecho a decir eso. Lo sé. Diego se sentó en la camilla del hospital, pero necesitaba que lo supieras. ¿Saber qué? Sofía se giró para mirarlo. Que ahora estás jugando a ser pobre de verdad, que esta es tu nueva actuación. No es una actuación. Diego la miró directamente a los ojos. Renuncié a todo, Sofía, a la empresa, al dinero, a Elena. Vivo con 1,20 euros al mes y trabajo 8 horas diarias arreglando motores. ¿Y esperas que te felicite? Sofía se cruzó de brazos. ¿Esperas que me impresione tu noble sacrificio? No. Diego bajó la cabeza. No espero nada. Solo quería que supieras que tenías razón. No sabía quién era realmente hasta que te perdí. Sofía estudió su cara, buscando signos de la manipulación que había aprendido a temer. Pero lo que vio era algo que nunca había visto en Diego: vulnerabilidad genuina. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué hacer todo esto? Porque me enamoré de la persona que fingí ser contigo, respondió Diego honestamente. Y me di cuenta de que esa persona era quien realmente quería ser, no solo para ti, sino para mí mismo. Sofía permaneció en silencio durante un largo momento. Diego, dijo finalmente, el problema no es solo que me mentiste. El problema es que no sé si alguna vez podré confiar en ti, o en mí misma, otra vez. Lo entiendo. Diego se levantó de la camilla. Pero Sofía, si alguna vez decides que quieres conocer a la persona real que soy ahora, estaré en la oficina mecánica de la calle Bravo Murillo, no como el millonario que fingió ser pobre, sino como el hombre que aprendió a ser honesto demasiado tarde. Después de que Diego se fue, Sofía se quedó en la habitación del hospital procesando el encuentro. Había algo diferente en él, algo que no podía fingir, la humildad que viene solo de haber perdido todo y haber tenido que reconstruirse desde cero. Durante los siguientes meses, Sofía comenzó a observar a Diego desde la distancia. Lo veía trabajando en la oficina mecánica, viviendo en el apartamento modesto, comprando en el mismo mercado barato donde ella hacía sus compras. Lentamente comenzó a creer que tal vez su transformación era genuina. Pero más importante, Sofía comenzó a sanar. La herida que Diego había causado con sus mentiras había sido profunda, pero con el tiempo comenzó a entender que su capacidad de amar, de confiar, de soñar, no había sido destruida permanentemente. Un año después de la boda fallida, Sofía tomó una decisión. Caminó hasta la oficina mecánica donde Diego trabajaba y lo esperó afuera hasta que terminara su turno. «Hola», le dijo cuando él salió, sorprendido de verla. «Hola», respondió Diego cautelosamente. «He estado pensando», dijo Sofía, «sobre lo que dijiste, sobre conocer a la persona real que eres ahora». Diego sintió que su corazón se detenía. «Sofía». «No, Sofía», levantó la mano. «Déjame hablar. No sé si podremos volver a estar juntos alguna vez. No sé si podré confiar en ti completamente otra vez. Pero creo que me debo a mí misma la oportunidad de conocer quién eres realmente cuando no estás fingiendo ser nadie más». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tal vez podríamos empezar de nuevo, como extraños, como dos personas que se encuentran por primera vez, sin mentiras, sin secretos, sin pasado». Diego sintió lágrimas en sus ojos. «Sofía, ¿de verdad me darías esa oportunidad?» «Me la estoy dando a mí misma», corrigió Sofía. «La oportunidad de confiar en mi juicio otra vez, de arriesgar mi corazón otra vez, de creer que es posible encontrar algo real». Extendió su mano. «Hola, soy Sofía Martínez. Soy enfermera, vivo con mi madre, y he pasado por algunas experiencias difíciles que me han enseñado mucho sobre lo que realmente valoro en la vida». Diego tomó su mano, sintiendo la fuerza y la honestidad en su apretón. «Hola, Sofía, soy Diego, Diego Silva. Soy mecánico, vivo solo en un apartamento pequeño, y estoy aprendiendo cada día lo que significa vivir auténticamente».
Se miraron a los ojos, y por primera vez en más de un año, ambos sonrieron genuinamente. ¿Te gustaría tomar un café algún día?, preguntó Diego tímidamente. Sí, respondió Sofía, pero esta vez dividimos la cuenta. Diego se rió, una risa llena de alivio y esperanza. Trato hecho. Mientras caminaban juntos por las calles de Madrid, dos personas que habían aprendido dolorosamente el valor de la honestidad, Sofía reflexionó sobre todo lo que habían pasado. Había perdido el amor en el altar, había tenido su corazón roto por mentiras, había cuestionado todo en lo que creía sobre el amor y la confianza. Pero tal vez, pensó, a veces necesitamos perder todo para encontrar lo que realmente importa. Tal vez el amor verdadero no es el que nunca enfrenta dificultades, sino el que sobrevive a la destrucción total y encuentra una manera de renacer sobre cimientos más sólidos. No sabía si ella y Diego tendrían un futuro juntos. No sabía si alguna vez podría confiar en él completamente otra vez, pero sabía que había encontrado algo incluso más valioso. Había recuperado la confianza en sí misma, en su capacidad de perdonar sin olvidar, de amar sin perder su propia identidad. Y mientras caminaba junto al hombre que había mentido sobre todo excepto sobre amarla, Sofía supo que había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero solo puede existir en la luz completa de la honestidad, y que a veces la mentira más grande es la que nos decimos a nosotros mismos, sobre lo que realmente necesitamos para ser felices. Si esta historia de amor, pérdida y segunda oportunidades te ha tocado el corazón, suscríbete para más historias que exploran las complejidades del amor y la redención humana, porque al final, todos merecemos una segunda oportunidad de amar y ser amados honestamente.